Bueno, vamos a empezar el siguiente tema. Como os comenté, está relacionado con el tema de las funciones y de la gráfica, ¿vale? Ya os dije que en el caso de las ecuaciones, ¿no? Los sistemas de ecuaciones, que vimos que había un sistema que era el método gráfico, os dije que lo íbamos a dejar para verlo cuando viéramos funciones. Bien, en esta primera parte del estudio de funciones vamos a hablar de características generales de las funciones, ¿vale? No vamos a hablar de funciones concretas, como veremos luego en el siguiente tema, y empezaremos a hablar de, pues eso, de funciones lineales, funciones cuadráticas. No, aquí vamos a hablar de, en general, de lo que es una función, ¿vale? Y de características generales de las funciones. Bueno, fijaros, por ejemplo, en esta gráfica, ¿vale? Esta gráfica representa el vuelo de un helicóptero desde que sale de la base para apagar un incendio, va a recoger agua, mira dónde está el incendio, se acerca, lo apaga, ¿vale? Bueno, lo primero que vemos es que lo estamos representando en unos ejes de coordenadas, ¿vale? Donde en el eje X tenemos representado el tiempo, y concretamente lo tenemos representado en minutos, y en el eje Y tenemos representada la altura, y concretamente en metros, ¿vale? Bueno, esto es una de las cosas primeras y fundamentales a la hora de representar una función, definir claramente los ejes, qué magnitud vamos a poner en el eje X y qué magnitud en el eje Y, y cuál es la escala de cada uno de los ejes, ¿vale? En el eje X vamos a representar la variable independiente, ¿vale? Y en el eje Y la variable que depende del valor de la variable que hemos puesto en el eje X, ¿vale? La variable dependiente. Y como os digo, los ejes también tenemos que ver la escala, ¿vale? A la hora de nosotros leer una función, de visualizarla para extraer información, tenemos que mirar pues eso, qué hay en el eje X y cuál es la escala. Aquí estamos viendo, ¿vale? Que está en minutos, y veis, por ejemplo, que aquí pone 5 minutos y hay 1, 2, 3, 4 y 5. O sea que en el eje X sabemos que un cuadrito representa un minuto, ¿vale? Esto es importante que lo miremos para poder extraer información, ¿vale? De la gráfica, que será una de las cosas que hagamos, ver una gráfica e interpretarla. Y en el eje Y vemos que, como hemos dicho, tenemos representado la altura en metros, y concretamente, fijaros, aquí hay 100 metros, ¿no? Y tenemos 1, 2, 3, 4 y 5 cuadritos, o sea que un cuadrito en el eje Y son 20 metros, ¿vale? ¿De acuerdo? Bien. Bueno, pues como hemos dicho, ¿vale? Esta función, ¿vale? Porque es una función, es una gráfica que representa eh, pues el vuelo de un helicóptero, como hemos dicho, desde que sale de su base hasta que vuelve a llegar, y por medio ha recogido agua, ha apagado el incendio, etcétera, ¿vale? Entonces, en una gráfica hay una descripción cualitativa que nos dice cómo va variando una variable respecto de la otra, ¿vale? Cómo va variando la altura a la que va el helicóptero conforme pasa el tiempo, ¿vale? Esa es la descripción cualitativa, ¿vale? Y hay una descripción cuantitativa en la que podemos cuantificar, o sea, podemos apreciar cuánto varían esas variables, ¿vale? Como dijimos, en el eje horizontal o de abscisa hemos dispuesto el tiempo, y en el vertical la altura, ¿vale? Y pues, como ya hemos comentado, hay una escala, concretamente un minuto, un cuadrito en el eje X y un cuadrito en el eje Y son 20 metros, ¿vale? Esa escala nos va a permitir luego cuantificar, ¿vale? Cuantificar, por ejemplo, la altura máxima que ha alcanzado el helicóptero. Pues vemos aquí, ¿vale? Vemos que está a 300 y hay un cuadrito más. Como son 20, pues 320 metros. Y si bajamos hacia abajo,
vemos que hay 3 cuadritos en el eje X, o sea que ha tardado 3 minutos. ¿Vale? Bueno, pues en toda gráfica, al intervalo que va en el eje X, ¿vale? Que en este caso iría pues desde los 0 hasta los 27 minutos, que estaría aquí. Bueno, pues eso se llama dominio. Dominio de esa función, ¿vale? El dominio son los valores que toma la variable X, ¿vale? Y en el eje Y, los valores que toma la variable Y, ¿vale? Pues a eso se le llama recorrido de la función, ¿vale? ¿De acuerdo? Dominio y recorrido. Dominio los valores que toma la variable X, recorrido los valores que toma la variable Y, ¿vale? Bien, bueno, de momento sencillito, ¿no? Fijaros, aquí por ejemplo, como os he comentado, nosotros podemos extraer información. Podemos extraer información mirando la gráfica y viendo, ¿vale?, qué representa el eje X, qué representa el eje Y y cuál es la escala. Por ejemplo, ¿a qué altura? Altura cuando va del embalse al incendio, ¿vale? Cuando va del embalse al incendio. ¿A qué altura se ha puesto el helicóptero? Bueno, pues el embalse está aquí. Aquí abajo es donde está tomando agua, ¿vale? Y esta es la altura que toma cuando va al incendio. Un segundito. Bueno, como estábamos comentando, venga, aquí por ejemplo, vamos a ver, vamos a hacer algunas preguntas y vamos a intentar extraerla de esa función, de esta gráfica. Dice, ¿a qué altura está el helicóptero cuando va del embalse al incendio? Bueno, pues el embalse está aquí, evidentemente, que es donde ha cogido agua, y está a la altura cuando se dirige al incendio. Bueno, pues si miramos, ¿vale? Si miramos, está un cuadrito por debajo de 300 y eran 20 metros, o sea que está a 280 metros, ¿vale? ¿A qué altura están los 20 minutos? Pues estos son 15, los 20 minutos está aquí, ¿no? A los 20 minutos está a 60 metros. 3 cuadritos, 60 metros. ¿A qué altura para coger agua? Bueno, aquí no podemos apreciarlo bien, ¿vale? Porque la altura, ¿veis? Tenemos un cuadrito, hemos dicho que son 20 metros, aquí ya no podemos, está pues prácticamente, está a nivel, a 0 metros prácticamente, ¿vale? ¿A qué altura se pone para apagar el fuego? Altura para apagar el fuego. Pues para apagar el fuego, un segundito, para apagar el fuego está aquí, ¿vale? Aquí es donde se pone para apagar el fuego, ¿veis? Va descendiendo poquito a poco y aquí es donde suelta el agua y está a 60 metros. Dice, ¿cuánto tarda en llenar el depósito? Aquí es donde está llenando el depósito y veis que hay 2 cuadritos, pues tarda en llenar el depósito 2 minutos. ¿Vale? Y en soltar el agua, aquí es donde suelta el agua y hay un cuadrito, más o menos, ¿vale? Un cuadrito. Pues en soltar el agua tarda 1 minuto. ¿Vale? De esta forma, ¿veis? Nosotros podemos extraer información. Entonces habrá algún ejercicio en el que hay una gráfica y hay una serie de preguntas y tenemos que interpretar la gráfica. Para ello, como digo, importante, ¿qué representa el eje X y cuál es la escala? Y qué representa el eje Y, ¿vale? Una última pregunta. ¿Cuál es la velocidad de subida? Desde la base hasta los 300 metros. O sea, ¿qué velocidad sube hasta aquí? Bueno, velocidad es espacio partido de tiempo. El espacio que recorre, ¿vale? Pues la altura, en este caso, que son los 320 metros, ¿vale? Y tarda, ¿veis? En subir tarda 3 minutos. Pues partido de 3. ¿Vale? Pues la velocidad es pues, de 106,7 metros por minuto. ¿De acuerdo? Bien. Bueno, seguimos. Vamos a ver algunas definiciones, ¿vale? ¿Qué es una función? Bueno, pues una función es una relación entre dos variables que normalmente llamamos X e Y de forma genérica, ¿vale? De forma genérica.
En este caso, la relación entre las dos variables son el tiempo y el espacio, ¿vale? Bien, X es la variable independiente, ¿vale? No depende de nada. En este caso es el tiempo. El tiempo pues no depende de nada. E Y es la variable dependiente, ¿vale? La variable dependiente. La altura del helicóptero depende del tiempo que está volando, ¿vale? Y a cada valor de X se le asocia un único valor de Y. Esto es importante. Perdón. Un segundito. Bueno, perdón, no sé qué ha pasado, pero se me había borrado la pantalla. Bueno, lo que estábamos diciendo, una función es la relación entre dos variables. La variable independiente, la que hemos puesto en el eje X, y la variable dependiente, la que hemos puesto en el eje Y. Y lo que os comentaba, importante, ¿vale? Una función asocia a cada valor de X un único valor de Y, ¿vale? Se dice que Y es función de X. Entonces, fijaros, por ejemplo, ¿vale? Yo pongo aquí unos ejes de coordenadas. Bueno, esto de aquí, ¿vale? Podría ser, esto es X, esto es Y. Si yo os pregunto si esa gráfica representa una función, ¿qué diríais? Pues diríamos que sí, porque fijaros, para cada valor de X, esto es un valor de X, ¿vale? Hay un valor de Y. Para cada valor de X hay un valor de Y. ¿De acuerdo? Sin embargo, aquí, por ejemplo, imaginaros que yo hago así. Pues no sé. Y os pregunto si esa gráfica representa una función. Pues no, no representa una función, porque fijaros, para un valor de X, aquí tenemos un valor de Y, ¿vale? Para un valor de X concreto tenemos un valor de Y, pero aquí tenemos otro. Y aquí además tenemos otro. Bueno, pues no. Esta función no representaría, esta gráfica no representaría una función, ¿vale? Las funciones, pues sirven para describir fenómenos, ¿vale? Fenómenos físicos, económicos, biológicos, sociológicos, etcétera, ¿vale? Para expresar relaciones entre magnitudes matemáticas. La distancia recorrida por un móvil al pasar el tiempo. La temperatura del aire al variar la altura. El área de un cuadrado al variar la longitud de su lado. ¿Vale? Bien. Una función, ¿vale? ¿Cómo la vamos a representar? Pues gráficamente. Pues la vamos a representar, esto ya lo sabemos, en unos ejes cartesianos. Los ejes cartesianos representamos dos valores. En el eje X, ¿vale? El eje horizontal, nosotros lo vamos a llamar eje X o eje de abscisas, ¿vale? Y el eje Y o eje vertical va a ser el eje de ordenadas. Y a cada punto de la gráfica le corresponde una abscisa y una ordenada. O sea, este punto de aquí, P, tiene una coordenada X, X sub 0, y una coordenada Y, ¿vale? Y lo representaríamos de esa forma, ¿vale? Y esto sería un punto cartesiano, ¿vale? Que tiene un par de valores. El primero es el valor de la coordenada X y el segundo es el valor de la coordenada Y, ¿vale? Como hemos dicho en una función, todos los valores, ¿no? Pues no sé, la de antes del helicóptero, ¿vale? Todos los valores que toman la coordenada X, ¿vale? Se le llama dominio de definición de la función y al conjunto de valores que toma la Y se le llama recorrido, ¿vale? Y los ejes, como dijimos, deben de estar correctamente graduados para poder luego extraer la información, ¿vale? Bien, bueno, vamos a hacer una pausa, ¿vale? Y quiero que intentéis, ¿vale? Contestar a esas preguntas en función de las gráficas que tenéis ahí, ¿vale? Representan a 4 hermanos,
que van al mismo instituto, ¿vale? Ana, Berta, Carlos y David, ¿vale? Y ahora nos están haciendo preguntas. A ver si soy capaces de responder a esas preguntas mirando las gráficas. ¿De acuerdo? Venga, hacemos una pausa y continuamos. Hacer una pausa y ahora lo resolvemos. Bien. Venga, ¿lo habéis resuelto? Bueno, vamos a echarle un vistazo. Dice la primera pregunta. ¿Quién ha salido antes del colegio? Dice, ¿quién ha salido antes? Pues fijaros, ¿quién ha salido antes? Es Ana. ¿Ves aquí? Aquí tenemos el tiempo. Y Ana ha salido, pues aquí. ¿Vale? Todavía ni ha empezado, es cuando empieza a contar el tiempo. Berta ha tardado 2 cuadritos de tiempo, no sabemos cuál es la escala de tiempo. Carlos ha tardado un cuadrito de tiempo en salir, David ha tardado un cuadrito. ¿Quién ha salido antes? Ana. ¿Vale? ¿Quién ha llegado más tarde al colegio? ¿Vale? ¿Quién ha llegado más tarde al colegio? Bien. Un segundito. Bien, seguimos. Dice la siguiente pregunta. ¿Quién ha llegado más tarde? ¿Quién ha llegado más tarde? Bueno, pues en el tiempo, fijaros si nos fijamos en el tiempo, el que ha llegado más tarde ha sido Carlos. ¿Vale? Ahora veremos qué le pasa a David, ¿vale? Pero fijaros, aquí arriba, la distancia, si miramos la distancia, ¿vale? El instituto está a 1, 2, 3, 4, 5, 6 cuadritos de distancia, todos. Ana, Berta y Carlos han ido al instituto y el que ha tardado más tiempo ha sido Carlos, ¿veis? Que ha completado toda la escala de tiempo. El que ha llegado más tarde ha sido Carlos. Dice, 2 de ellos han ido a buscar a sus amigos para ir juntos a clase. ¿Quiénes han ido a buscar a sus amigos? Ana y Carlos. ¿Veis aquí que Ana va andando y se para? Ya no recorre distancia. ¿Por qué? Porque ha ido a casa de alguien. A Carlos le pasa lo mismo. ¿Veis? Va andando y se para. Está un tiempo parado recogiendo a sus amigos. Pues junto a la clase hemos dicho que es Ana y Carlos. Ana y Carlos. Dice, ¿a cuál de ellos se le ha olvidado algo? A Berta. ¿Veis? Berta sale tarde. Sale. Uy, se me ha olvidado algo. Y vuelve para atrás otra vez a la casa. A Berta. ¿Quién no ha ido hoy a clase? Pues David. No sabemos a dónde ha ido, pero ves que David sale de casa. No sabemos a dónde ha ido, pero a donde haya ido no es al colegio, que está aquí arriba. El colegio está a 6 cuadritos de distancia. Se ha quedado, pues no sé, a lo mejor estaría enfermo y se ha quedado con la abuela, no sabemos. ¿Quién no ha ido? David. ¿Quién ha andado más lento? Más lento, el que ha tardado más. Pues fijaros en el tiempo, el que ha tardado toda la escala de tiempo hasta el final es Carlos. ¿Y quién ha ido más rápido? Pues Berta. ¿Veis? Berta le han sobrado 2 cuadritos. ¿Vale? Aquí el que va más lento o más rápido lo podemos ver en la pendiente de la recta. Una recta que tiene una mayor inclinación es que va más rápido. Berta ha ido más rápido. Dice, ¿quién ha estado más tiempo parado? Pues David. No sabemos dónde, pero David ha estado parado. Pues vete a saber dónde. Más tiempo. ¿De acuerdo? Vale. Bien. Bueno. Vamos a dejarlo de momento aquí. ¿Vale? Yo creo que de momento es suficiente para que nos vayamos haciendo una idea del tema con esta primera introducción. ¿De acuerdo? Ya en el próximo vídeo continuaremos con más características de las funciones. ¿Vale? De momento, cosas que nos tienen que quedar claro. Una función relaciona 2 variables que vamos a representarla en unos ejes cartesianos, x, horizontal y vertical. ¿Vale?
el eje horizontal representamos la variable independiente y en el eje de ordenada la variable dependiente. ¿Vale? Un punto está representado por dos coordenadas, ¿vale? X sub 0 e Y sub 0, ¿vale? En una función, los valores que toma la X se le llama dominio y los valores que toma la Y se le llama recorrido de la función, ¿vale? Y en una función, para un valor de X solamente hay un valor de Y. ¿De acuerdo? Bien, pues continuamos en el siguiente vídeo.